Un segundito. Ahí está. Buenas noches, bienvenidos a todos a Insomnio TV. Esta noche tenemos de nuevo a Javier Perenieto desde Madrid para hacer la segunda parte del video anterior que hicimos con él, Hispanidad, el mundo hispano, historia del mundo hispano. Y bueno, nos acompaña como siempre en la conducción Matías Benítez. Así que bueno, muchachos, si no les parece mal, arrancamos con la primera pregunta. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes, estimado Javier y estimado Nicolás. Buenas tardes a vosotros y a la concurrencia. Buenísimo. Buenas tardes también para ustedes. ¿Qué España llegó a América? Bueno, la España que llegó a América es una España que luego de una disputa de 8 siglos entre cristianos y musulmanes, termina consolidándose el bando cristiano. En 1492, como habíamos dicho, habían pasado 3 cosas de gran importancia en la historia de España. El primero es la toma del reino nazarí de Granada, que era el último bastión del poder musulmán en España. El segundo es la codificación de la gramática, de la primer gramática de la lengua española, que la hace Antonio de Nebrija. Y la tercera es la llegada a América. Y un tiempito antes se había dado la unión de las dos coronas, que era la unión de la corona de Aragón y la corona de Castilla. Y unos añitos después se dará la incorporación del reino de Navarra para dar paso a la unidad nacional española. Javier. Y esa España que venía con ese sentido misional de la reconquista también es la que llega a América. Javier. Sí, perdón, los controles que a veces no me van bien. Sí, básicamente en síntesis es eso. ¿Qué podría añadir yo? Por ejemplo, se me ocurre... A ver, es un poco complejo, pero vale. O sea, si bien es unificación de España en términos políticos, no deja de ser un reflejo de lo que ya había desde hace tiempo. O sea, porque, a ver, tanto los castellanos como los aragoneses o los navarros se consideraban españoles. O sea, no había navarros, no había aragoneses y no había castellanos. O sea, eso era un gentilicio, por así decirlo, pero todos se consideraban españoles, ¿vale? Entonces, digamos que con esas unificaciones queda patente en lo político, ¿vale? Pero, de hecho, el sentimiento de unidad o del sentimiento de hispanidad, por así decirlo, viene de mucho antes. Pues, ya hablamos de los godos, que se intitulaban reyes de la España universa, bueno, reyes, emperadores, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que con estas uniones se consolida, por así decirlo, oficialmente o en lo político, pero el sentimiento ya estaba, o sea, es anterior, incluso podemos hablar de los romanos o cosas así. Entonces, esta sí que es la España que digamos que llega a América, ¿no? Como bien ha dicho Matías, pues habiendo pasado 800 años de ocupación musulmana y habiendo habido pues, unas unificaciones y unos conflictos anteriores. Matías, ¿con qué América se encuentran estos españoles cuando llegan? A ver, ¿en qué nivel de desarrollo estaban los pueblos aborígenes? A ver, hablar de América precolombina es hablar de un mundo muy diverso donde coexistían distintos tipos de pueblos, distintos tipos de lenguas y distintos grados de, entre comillas, desarrollo. Porque no implica que un pueblo sea más atrasado a otro. Muchas veces el desarrollo es producto de una necesidad ambiental.
O sea, por eso el Estado surgió en el mundo andino y no en el mundo amazónico. O sea, esto ya es una discusión mucho más larga para tomar, pero a grandes rasgos, vos, cuando llegaron los españoles a América, vos ya tenías dos estados fuertes, que era el estado mexica, o conocido como Imperio Azteca. Yo juzgo muy excesivo decirle imperio al Imperio Azteca, en tanto no reunía las condiciones clásicas de un imperio, mientras que al estado del Tahuantinsuyo sí le cabe el mote de imperio. Ahora bien, vos tenías pueblos que eran agricultores seminómadas, como el caso de los pueblos de la Amazonia, del Caribe. Tenías estados muy consolidados en el área andina y en Mesoamérica, que es una tradición civilizatoria muy, muy vieja en América, ¿no? De prácticamente el tercer milenio antes de Cristo. Tenía sociedades con un desarrollo tecnológico muy alto, que esto es un poco lo que contradice la leyenda rosa hispánica de que todo el mundo era atrasado, como después, bueno, se inventó la leyenda negra para demonizar a los españoles. Por ejemplo, los mayas tenían un gran conocimiento matemático y astronómico que no tenían nada que envidiarle a Europa. Los incas tenían un gran desarrollo en materia de ingeniería y de agricultura que es innegable. Y los aztecas también eran grandes ingenieros. La ciudad de Tenochtitlán se levanta en medio de un lago y era una ciudad imponente para la época. Y a la vez vos tenías pueblos que, además de los seminómadas que había en el mundo amazónico, el mundo chaqueño, tenías tribus esteparias, tribus agrícolas en la zona de Norteamérica, pero que nunca llegaron a conformar un estado organizado. Y también tenías pueblos que tenían un modo de vida, si se quiere, y muy entre comillas primitivo, como son los pueblos del extremo norte de América y el extremo sur. Por lo tanto, España no se encuentra con una realidad homogénea, y eso se lo irá viendo en el resto de la historia de la América española y de la conquista en particular. Javier. Pues efectivamente, estoy de acuerdo con Matías en tanto que no era un corpus homogéneo, y claro, también habría que mirar en cierto aspecto la comparativa, como siempre decimos, de desarrollo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta el cronotopo. O sea, porque, por ejemplo, o sea, podemos hablar de que, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? La América precolombina, dentro de su diversidad, por ejemplo, tenían conocimientos, como ha dicho Matías, matemáticos y astronómicos. Claro, y a nosotros eso nos parece hoy una cosa súper avanzada porque tenemos telescopios. Pero, señores, o sea, que el ser humano desde las cavernas lleva mirando el cielo, ¿vale? O sea, eso no es una cosa de ahora. Entonces, claro, eso, el mirar el cielo tiene unas implicaciones, como por ejemplo el desarrollo de cálculos, ¿vale? O para medir las tierras, ¿sabes? Se tiene que desarrollar forzosamente la geometría. Y nos parece una cosa muy moderna, pero en realidad es tan antigua como el hombre. Luego también podemos hablar, por ejemplo, porque esto la gente no lo suele tener en cuenta. O sea, piensan que pues, la América precolombina en su conjunto pues eran tribus en la edad de piedra. Y, ¿vale? ¿Cómo manufacturaban los ornatos de oro? Pues porque había metalurgia. Claro, entonces ya Sí. descartamos la edad de piedra, ¿vale? O sea, ya estamos hablando No, y un pequeño comentario. Es cierto también que España, cuando llega al mundo mesoamericano y al mundo andino, el mundo mesoamericano y el mundo andino estaban en decadencia, porque los aztecas estaban en lo que se conoce como el frenesí de la sangre, y al momento en que Pizarro llega al Perú, en el Imperio Inca había una guerra civil. Era eso lo que me había olvidado de agregar. Claro, eso es a lo que iba ahora, ¿sabes? Que si bien tenían dentro del cronotopo, o sea, podían estar dentro de su diversidad, como decimos, todo lo avanzado que se podía, o sea, que no era, o sea, porque estamos hablando de manufactura de metales, estamos hablando de la utilización de geopolímeros, como en Tiahuanaco,
además en una época parecida a la Iberia española, en torno al 1400 antes de Cristo, 1400-1200, ¿vale? Y lo que pasa es que se utilizaban de forma distinta, ¿sabes? O sea, en Iberia utilizaban, pues esto, los cementos y morteros para aislar o para impermeabilizar o enlucir y, pues, por ejemplo, en Tiahuanaco hacían bloques enormes, ¿vale? Luego estaban, como bien ha dicho Matías, en franca decadencia, ¿vale? Eso son culturas que estaban en franca decadencia, quizás también porque estaban asentadas en territorios que eran heredados, o sea, se los habían encontrado, ¿vale? Por así decirlo. Esto, como ya hemos dicho, es diversidad y no aplica en todos los casos, pero sí, sí que es cierto que ellos dicen, no, o sea, nosotros no hemos construido esto nosotros llegamos, ya estaba y aquí nos hemos asentado. Se me ocurre también que esta América precolombina también, y repitiendo que dentro de su diversidad y no formando un corpus homogéneo, pues también tenía, nos pensamos que las calzadas romanas son un hito en la historia, pero o sea, yo me he pateado Perú y el sistema de comunicaciones que tenían los incas no le envidiaba nada a los romanos, ¿sabes? De hecho, el inca podía comer pescado fresco del día porque se lo llevaban de la costa a su palacio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los españoles cuando llegan a América, una de las cosas, digamos, lo voy a decir así para que se entienda, ¿vale? Cuando hacen personas a los indios, ¿vale? No les relegan a categorías de bestia como otras naciones hacían, por ejemplo, con los negros o con otro tipo de personas, es porque encuentran arquitectura, encuentran civilización, encuentran técnica, cálculo. Entonces dicen, jolín, estos animales no pueden ser, ¿sabes? Porque comparando, ¿no? Un negrito del África que vive donde puede, debajo de un guindo o metido en una cueva, pues como por ejemplo en Mali o tal o cual, bien pudiera ser comparado con una bestia, ¿no? Por sus modos y usos y costumbres. Pero claro, cuando llegas allí te encuentras pirámides y encuentras templos y encuentras sociedades organizadas, ¿vale? O sea, ya estamos hablando de los templos, o sea, hay religión, o sea, hay un sentido de trascendencia y, en cierto modo, de filosofía en tanto que metafísica, ¿vale? Todo eso encuentran los españoles. Entonces, claro, eso les hace pensar que evidentemente no son bestias y que son personas, claro. Bueno, ha habido enorme debate sobre la siguiente pregunta que voy a hacer. Según la leyenda negra, se habla de una conquista cruel y sanguinaria. Sin embargo, uno puede leer varios autores, incluso con ascendencia aborigen, principalmente en México, que hablan, por ejemplo, de Cortés como un libertador. Matías. Sí, a ver, yo siempre me diferencio de las leyendas rosas y las leyendas negras, ninguna tiene gran sustento. Cierto es que ninguna conquista se hace repartiendo flores y bombones de chocolate. Una conquista es una conquista, punto. Ahora bien, esto es algo que justo lo hablábamos con Leandro Bracamonte el viernes pasado. Hay imperios depredadores e imperios generadores. En ese aspecto, el imperio español fue un imperio generador. Y es indiscutible porque se ha hecho un gran trabajo. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la conquista de Mesoamérica, pesa mucho los pueblos que estaban sometidos por el Estado mexica, que además estaba en una fase muy decadente y muy sangrienta. Si bien hay un mega exceso de los sacrificios humanos, hasta he leído un libro leyenda rosista que decían que los aztecas cada 11 segundos mataban una persona. Y yo me puse a hacer el cálculo y se cargaron casi 600 millones de personas. O sea, 10 Américas precolombinas se cargaron los aztecas. Si bien eso es una exageración, lo cierto es que
ya había una fase muy opresiva. En el Imperio Inca la situación era distinta porque había una guerra civil, había una disputa dinástica, pero de todas maneras también esa disputa dinástica terminó agobiando a muchos pueblos que, si bien el modo de sometimiento de los incas no era ni remotamente comparable al azteca, de todas maneras era un método de sometimiento. Los conquistadores españoles, Pizarro, Cortés, tuvieron una habilidad diplomática para confluir en un enemigo común, en estos casos el gobierno central en Cusco o en Tenochtitlán. Pero después de esa conquista, mucha nobleza azteca, mucha nobleza inca se incorpora a la aristocracia española. De hecho, en el virreinato del Perú, el quechua tenía el rango de idioma oficial, era el idioma oficial del virreinato, junto con el español. O sea, si vos querías tener un cargo político, un cargo eclesiástico, un cargo académico, sí o sí tenías que hablar y leer en quechua. Y así con otras lenguas, como el aymara. El puquina es un idioma que desgraciadamente se perdió, pero el mochica se siguió hablando, y lo mismo pasó en México. El idioma mexica, el idioma maya, fueron recopilados, y si bien en un primer momento los conquistadores, algunos con un espíritu muy fanático, pretendieron destruir todo, también es cierto que después de los conquistadores también llegaron hombres de letras, que intentaron rescatar de una u otra forma lo que había quedado, y también se incorporaron a las letras personajes nativos, como el Inca Garcilaso de la Vega, que era el hijo de una princesa inca, y que termina sus días en España y no en el Perú. Javier, o sea, de todo. No es que los españoles eran muy buenos, repartían flores y bombones de chocolate, pero tampoco es que era todo, por así decirlo, diabólico. Hay puntos medios. Claro, y de hecho yo voy a hacer pequeños matices. O sea, don Diego de Velázquez y Hernán Cortés, que son los que van para allá, eran hombres de letras. O sea, eran doctos, estaban versados, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Cortés maneja más la diplomacia que la espada, aunque evidentemente, o sea, la espada se ha manejado y mira, tampoco es ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿Cortés libertador o no libertador? Bueno, si se lo preguntas a un totonaca o se lo preguntas a un tlaxcalteca, te van a decir que sí, que fue un libertador. ¿Por qué? Porque los aztecas los cazaban para comérselos. Así de crudo. Sí, claro, me preguntas un azteca y no. Claro. Entonces, Malinche era totonaca. Pertenecía a la tribu de los totonacas, y en un intercambio de estos diplomáticos y tal, resulta que ella podía traducir, podía tal, y a Cortés le vino muy bien. De hecho, la noche triste y tal, y por todo lo que se... Porque, eso mismo te iba a preguntar ahora. ¿Qué fue la noche triste? Es que, a ver, no estaba en el pensamiento de Cortés arrasar con las cosas. De hecho, hay una diplomacia previa con Moctezuma, hay unos intercambios comerciales, hay una serie de cosas que desembocan en lo que venimos a conocer como Noche Triste. ¿Cuál es el hecho que la desencadena? ¿No? Porque, claro, está la leyenda negra que dicen que es el oro, que tal, que le estaban robando a Moctezuma. No, a ver, llegan unos hombres de Moctezuma a cobrar las parias, los impuestos, a totonacas y tlaxcaltecas. ¿Vale? Pues cuando llegan a los totonacas, matan a 7 españoles, porque los totonacas se niegan a pagar el tributo, los españoles los defienden y matan a 7 españoles. Entonces Cortés exige a esos asesinos de estos 7 españoles, ¿vale? Para que se aplique justicia, ¿no? Y se lo exige a Moctezuma, ¿no? O sea, y todo diplomático, ¿eh? O sea, sin hacer alardes de fuerza ni tal y cual. Moctezuma los ajusticia. De hecho, Moctezuma muere apedreado por su propio pueblo, ¿vale? Porque le consideran que es un traidor o que lo está haciendo como el culo, ¿vale? Entonces, este es el hecho que más adelante, cuando Cortés se abandona, pues se produce la noche triste
¿vale? En la que los españoles se refugian en la Cámara de Tesoro porque es el sitio mejor defendible. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Y siendo que había oro, pues bueno, pues también meten la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sin pagar el precio, ¿eh? Que los que iban cargados de oro son los primeros que mueren. El oro no es paja, o sea, pesa lo suyo. Vamos, de hecho pesa más que el plomo. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, a este respecto, seguimos con la... Es que son las tonterías propias de los indigenismos que Bueno, se han Sí, cultivado, en realidad, ¿sabes? sí, en realidad pero- es parte de lo que yo llamo Matías, en realidad lo llama otro. Matías, dame un segundo. Yendo a eso, Javier, te iba a preguntar, hubo un incidente con Cortés que fue juzgado en España Mm. por la corona. ¿Por qué fue juzgado? ¿Qué? Pues ahora mismo no me acuerdo de por qué fue juzgado, ¿sabes? Pero a ver, Hay un a Cortés, mira, cuando llegan a las Antillas, ¿sabes? Que con Diego de Velázquez y tal, y luego pasan al continente y tal, se supone que ha traicionado a Velázquez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que en España, y además por la costumbre goda, se tenían en cuenta esas cosas, ¿sabes? O sea, es decir, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? Claro, bueno, a Se eso está te iba a haciendo decir, no fue juzgado por utilizar a indios como bestias de carga. como porteadores. En principio sí y en principio no. O sea, tú ten en cuenta que cuando Cortés arrasa con los aztecas, él lo hace con navíos. O sea, construye navíos en tierra y luego los lanza contra los aztecas. ¿Qué sucede? Que claro, evidentemente hay que portear materiales, hay que tal y cual. Y siendo que los indios son personas, ¿cómo los utilizas como animales de carga? Entonces se cuestiona, dice, ¿lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien? De hecho, posteriormente, y ya no con el testamento de Isabel la Católica, sino con las leyes nuevas, queda prohibido el utilizar a personas como porteadores. ¿Por qué en las conquistas de los grandes 8000 es icónica la imagen del Sherpa? Porque eso viene del mundo protestante, en el que si no eres un hombre blanco, o sea, protestante y tal y cual, pues eres una bestia. Entonces te utilizamos como burro de carga. Sí, por eso fue juzgado y tal. Y vamos, de hecho, la conquista de las Américas se para durante 3 años porque es la controversia de Valladolid. ¿Sabes? Porque la gente se cuestiona si están haciendo bien o están haciendo mal. ¿Sabes? No dice, venga, vamos para allá y dice, no, a ver, cuidado, a ver qué estamos haciendo. Y sí, es así. Pero volviendo al tema de si Cortés es libertador o no libertador, pues es lo que hemos dicho, ¿sabes? O sea, es que depende de quién le pregunte. En su mayoría sí, porque les sacudió un yugo, o sea, sería un héroe. Un héroe, además, nacional, novohispano, por así decirlo, porque antes, claro, podemos hablar del Estado mexica, pero con salvedades. O sea, podemos hablar de un protoestado. Bien, ¿vale? Pero en México es posterior, ¿sabes? O sea, no hay más. Hay un dicho, Matías. En América hay un dicho que dice, la conquista la hicieron los indígenas y Vamos a ver. la independencia los hijos de los españoles. Claro, es que no lo hemos dicho, pero el grueso de Cortés solo eran 300 hombres. Con 300 hombres no se juzga en Mesoamérica. Tiene que haber alianzas, tiene que haber pactos, tiene que haber tal. Y tiene que haber una sociedad en franca decadencia que esté oprimiendo sobremanera a sus tribus vasallas para que éstas decidan aliarse con los conquistadores. Y bueno, luego... Exactamente, de ahí el famoso dicho. Luego de la conquista, ¿cómo comienzan a desarrollarse los distintos virreinatos, Matías? A ver, los virreinatos empiezan a tomar la base geopolítica de los estados preexistentes. Los españoles utilizan muchas de esas instituciones a su favor. Algunas las aplican demasiado mal, como las mitas, las encomiendas, el yanaconazgo.
pero eran instituciones que en el caso del Imperio Inca existían. O sea, para el grueso de la población básicamente fue un cambio de gerencia. Ello no implica que no hubieran resistencias, que de hecho sí las hubo. La conquista no fue fácil, eso de que 150, 300 hombres conquistaron imperios americanos, es también hecho para bajarnos la autoestima, ¿no? A los americanos de que 300 aventureros nos conquistaron. La conquista fue muy compleja, como bien dijo Javier, muchísimas alianzas, y como dice el dicho, la conquista la hicieron los indígenas, la independencia los hijos de los españoles. De todas maneras, tienen distintas formas. Por ejemplo, no necesariamente lo que se hacía en América tenía que ver con las disposiciones de Indias de la corona de Castilla. Por ejemplo, el Estado Inca siguió sobreviviendo unas décadas después, con los famosos Incas de Vilcabamba, y el virrey del Perú, Francisco de Toledo, le da muerte a Sayri Túpac, que es el último Inca de Vilcabamba. Y al llegar esto a oídos de Felipe II, lo sanciona y le dice: yo a usted lo envié a América a servir a reyes y no a que mate reyes. O sea, la trama institucional es muy compleja. Ahora bien, se van organizando en torno a las áreas de influencia geopolítica de los estados preexistentes. Por ejemplo, Nueva España incorpora toda la región mesoamericana, se termina tragando a las Antillas, que eran el virreinato colombino, y pasan a formar parte de Nueva España. Lo mismo que ella más al norte, con lo que es Aridoamérica, California, Texas, etc. Y en Sudamérica toman de base geopolítica al Imperio Inca para crear el Virreinato del Perú. De hecho, si uno ve el Virreinato del Perú, estaba compuesto por Chile, la mitad del territorio parte del antiguo Imperio Inca; Argentina, un tercio del territorio parte del Imperio Inca; Bolivia, más de la mitad del territorio parte del Imperio Inca; Perú, casi todo el Perú parte del Imperio Inca; Ecuador, casi todo Ecuador parte del Imperio Inca; y Colombia, que los incas habían llegado hasta Colombia, no a lo que es el actual territorio, e incorporan luego a la banda oriental y al Paraguay. O sea, incluso esa esfera de influencia geopolítica la terminan expandiendo, y el idioma quechua y los descendientes de la aristocracia inca, que pasan a ser parte de la burocracia colonial, terminan llegando a lugares donde los incas no hubiesen soñado nunca. O sea, guarda, porque se da un periodo de sincretismo institucional que es interesante. A mente que, claro, hubo virreyes que hicieron, como Francisco de Toledo, que se mandaron el moco de ejecutar al último inca. Pero en un primer momento la convivencia, una vez institucionalizada, una vez con leyes, fue relativamente pacífica. Estaban las repúblicas de indios, las repúblicas de españoles, se dio todo un proceso de mestizaje, ya sea cultural, religioso, biológico, por ejemplo. Se da una explosión artística e industrial con el barroco. Se da una explosión académica cuando se fundan universidades: San Marcos, San Javier, la Universidad de Córdoba y varias más, pero son las más importantes. Y también, por ejemplo, con las misiones religiosas se van generando muchos procesos de industrialización. O sea que ese fue el pecado de la antigua América española, y que las reformas borbónicas terminaron. En realidad, la decadencia de Hispanoamérica empieza antes de las independencias, sino que empieza con las reformas borbónicas, cuando los mercados hispanoamericanos se empiezan a desconectar entre sí y pasan a ser dependientes del mercado inglés.
Vale, de eso hablaremos luego, pero así con la cosa de los virreinatos hay que tener en cuenta un hecho que es fundamental, ¿vale? Si bien hemos hablado de las sociedades en franca decadencia que había pues en las Américas que se encuentran los españoles, además fíjate los términos que se utilizan, o sea, igual que es el reino de las Españas, también son las Américas, ¿vale? O sea, si forman parte de un corpus, un global, se reconoce de su diversidad, ¿no? La cuestión es que estas sociedades en franca decadencia, de hecho hay momias y se han analizado, lo mejor que les pudo pasar es que llegaran los españoles y, por ejemplo, instituyeran los matrimonios mixtos. O sea, que el totonaca se pudiera casar o tener descendencia con un tlajalteca, o con un azteca, o con un maya, o con un mapuche, ¿sabes? Porque o sea, la genética como que estaba fatal. Y segundo, los matrimonios mixtos a la vez permiten a esas aristocracias que dejaron de serlo, ¿no? Porque cambia la gerencia, como bien ha dicho Matías, poder unirse con los gerentes actuales. O sea, es decir, yo antes era el rey azteca y ya dejo de serlo, ¿vale? Por poner un ejemplo, no es así, ¿vale? Pero es, yo antes era el rey azteca y ya he dejado de serlo. Pero me puedo casar con la hija del virrey español. Ergo, vuelvo a ser el rey, ¿vale? Y esto tiene que ver luego mucho con las reformas borbónicas, porque todo, como bien ha dicho Matías, o sea, esta cosa del, vamos a llamarlo nacionalismo criollo, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Está directamente relacionado con aquello, ¿vale? Porque si bien los criollos sí que son hijos de españoles, solo son de la mitad de los españoles. O sea, me refiero, es una unión de dos personas la que produce hijos, y una es española y la otra no. Y de aquellos polvos esos lodos. Las reformas borbónicas, claro, se han empleado de una manera muy torticera. Tanto la leyenda negra como por la leyenda rosa. O sea, claro, no todo era bonito y no todo era tal. Pero aún así, sí que, claro, habría que hablar de las leyes nuevas, por ejemplo. Mira, las leyes nuevas, es antes de la reforma borbónica, claro, o sea, estamos hablando de 1542 o por ahí, ¿vale? Pues estas leyes nuevas son muy interesantes porque en su contenido, por ejemplo, se dice que hay que cuidar la conservación, gobierno y buen trato de los indios. Que varias medidas tendientes a reorganizar aseguren el buen funcionamiento del Consejo de Indias, el gobierno indiano y las reales audiencias. Que los oficiales reales del virrey para abajo, o sea, el virrey incluido, no tuvieran derecho a la encomienda de indios. Lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales o cofradías. Lo de las encomiendas, bueno, son un sistema socioeconómico de retribución laboral que en su día tuvo su sentido, pero como forma de tránsito, ¿vale? O sea, como puente hacia las nuevas leyes, ¿vale? Dice también que no hubiera causa ni motivo alguno para hacer esclavos, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de ninguna otra manera. Que los esclavos indios existentes fueran puestos en libertad, si no se mostraba el pleno derecho a mantenerlos en ese estado. Que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores, lo que se llamaban los tamemes, sin su propia voluntad y con la debida retribución. Que los indios no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de perlas. Que las encomiendas dadas a los primeros conquistadores cesaran totalmente a la muerte de estos, y que los indios fueran puestos bajo la real corona sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio, y que se recompensara a los primeros conquistadores con corregimientos y otras mercedes. Y por último, que para hacer descubrimientos mediara previa licencia y los descubridores cumplieran con las leyes reales para el tratamiento de los indios. O sea, como podemos ver, ¿sabes? Las nuevas leyes, que también podemos hablar de los derechos de gentes, tal y cual, la Escuela de Salamanca y todo esto, conservan
conservan al indio, ¿vale? Pero lo conservan en todo sentido. Entonces, como ya te digo, o sea, los matrimonios mixtos, la no saña contra los indios, tal y cual, favorece el caldo de cultivo que luego, pues, con las reformas borbónicas y tal y cual, desembocará en el nacionalismo criollo. No sé, se me ocurriría, yo qué sé, hablar incluso de Pedro de Valdivia, Michimalonco, ¿no? Como forma de alianza, ¿sabes? Cuando el virreinato y tal, el descubrimiento, las luchas contra los mapuches, porque Lautaro muere de un lanzazo en la boca y los conquistadores españoles no llevaban lanzas, llevaban espadas y llevaban arcabuces, pero lanzas no, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, o sea, hay... Y una pregunta, ¿cuál era el estatus de los virreinatos? ¿Eran colonias? ¿Eran provincias? El estatus es provincias. O sea, España nunca ha tenido colonias. O sea, siempre han sido provincias y sus ciudadanos, o sea, miembros de pleno derecho, como ya hemos visto con las leyes nuevas. O sea, no eran... A ver, es que es como bien ha dicho Matías, o sea, si yo fundo una colonia, ¿para qué voy a meter infraestructura para que, como por ejemplo en Nueva España, surja el primer periódico del mundo? O sea, esto es importar la imprenta, la confección del papel, de tintas, redactar, maquetar, hacer linotipias, grabados en metal, o sea, todo lo que ello conlleva para luego sacar una hoja volandera, primer periódico. La Universidad de Lima, por ejemplo, ¿sabes? O sea, ¿para qué voy a hacer yo universidades? ¿Para qué voy a hacer hospitales? Como hemos visto que se dice en las leyes nuevas, ¿sabes? Que en el hospital y no sé qué y no sé cuánto. Claro, ¿no? Si hago una colonia, pues, esquilmo los recursos y que allá se apañen los que estén allí como puedan. Claro. No, o sea, eran provincias, o sea, no... Pero provincias al más puro estilo romano. O sea, me refiero, lo que se entiende por provincia como herencia romana. Y se me fue la pregunta. Pasemos a los aportes jurídicos, bueno, a los aportes civilizatorios en general, jurídicos, culturales. Matías. Bueno, no cabe ninguna duda que España, a ver, es lo que hablábamos del concepto de imperio generador, con sus numerosas virtudes y también sus numerosos defectos, ha creado un nuevo mundo. O sea, porque Hispanoamérica es una civilización que no es ni española, pero tampoco es indígena, sino que es una civilización mixta. A ver, la incorporación del derecho romano es una cuestión muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque los códigos de derecho indoamericanos, propiamente hablando, no es que fuesen necesariamente malos, pero no tenían el desarrollo procesal que, por ejemplo, tiene el derecho romano, e incluso no eran códigos garantistas. El derecho romano sí es garantista, o sea, si yo acuso a alguien tengo que demostrar que es culpable de ese delito, cosa que esa cuestión de proceso y garantía no existía en el derecho indoamericano. Segundo gran aporte, una lengua franca. O sea, porque si bien los españoles en mayor o menor medida han respetado las lenguas preexistentes, de hecho, las gramáticas, primero, bueno, la latinización de esos idiomas, ¿no? El usar el alfabeto latino, pero también se hicieron gramáticas, diccionarios, pero al fin y al cabo vos no tenías una unidad lingüística en América, y que a mi modo de ver el español, o mejor dicho el castellano, como lengua franca, es el mayor aporte que puede hacer un pueblo a otros pueblos, no porque el idioma castellano sea superior, en lingüística no existen lenguas superiores e inferiores, pero sí es un gran vehículo tecnológico para la comunicación. Si uno se sube a un aeropuerto en Ushuaia, vuela por 8 horas hacia el norte y desciende en el aeropuerto de México DF,
va a ser recibido en el mismo idioma en que fue despedido. Eso es una gran herramienta. Podemos hablar también el sincretismo entre el mundo indoamericano y el mundo hispano, que tenía la herencia grecolatina, grecorromana, también conlleva a la pertenencia de los pueblos americanos a la civilización occidental, pero no como pueblos eternamente tributarios de Occidente, sino como pueblos que tienen su propia identidad dentro de Occidente, que es independiente a la que existe en Europa o a ese fantoche de civilización que se llama Norteamérica, que a mi modo de ver no pertenece ni histórica, ni jurídica, ni culturalmente a Occidente, porque no comparte esa escala de valores. Por otra parte, podemos decir que mucho conocimiento americano terminó influyendo en Europa, conocimiento agrícola, conocimiento en ingeniería, conocimientos técnicos que los europeos terminaron aportándolos. Un gran ejemplo es, por ejemplo, la papa. Parte de la hambruna europea se solucionó con un producto claramente americano, pero también formas de cultivo que llegaron. O sea, el aporte es mutuo. Es evidente que en tanto los españoles fueron los conquistados y los nativos americanos los conquistados, obviamente iban a incorporar más cosas los nativos americanos en esa relación asimétrica. Pero se fue generando un nuevo mundo muy particular. Y de hecho, una de las cosas que me gusta remarcar es, por ejemplo, los indígenas americanos han demostrado dentro del Imperio Español muchas más habilidades que los europeos. Por ejemplo, en lo que es lo musical, los instrumentos de orquestas clásicas más refinados del mundo los hacían indígenas guaraníes en las misiones jesuíticas. Muchos de las prendas más refinadas, de los cristales más refinados, por ejemplo, encuadernaciones de libros de primer nivel académico, e incluso elementos metalúrgicos, cristalería, se hacían en Perú, en Bolivia, en México. O sea, muchos pueblos americanos dentro de Occidente demostraron que podían hacer un trabajo igual o mejor que otros pueblos occidentales. En resumen, el aporte fue mutuo. Es evidente que, como en todo mestizaje, siempre hay una ventaja, porque cuando la endogamia llega a un punto que genéticamente entorpece al ser humano, y la exogamia precisamente levanta al ser humano. No hay que tener las visiones tan negativas que comúnmente se sostienen. Javier. Pues sí, con esto, a ver, ya creo que la pregunta era sobre las leyes y tal y cual. Claro, los aportes en general, jurídicos, culturales, científicos y técnicos. Sí, bien, vale, pues estoy totalmente de acuerdo con Matías, ¿vale? Y claro, todo esto hay que tener en cuenta que parte de un precepto tan simple como el que es el que esgrime la teología católica, que es que todos somos hijos de Dios. Entonces, la España que llega allí es católica, lleva este precepto, entiende como personas a los seres que allí encuentra, les aporta unas tecnologías como puede ser el lenguaje, ¿vale? Un lenguaje no deja de ser una tecnología, y ellos con su capacidad humana, o sea, son capaces de desarrollarse. De hecho, proyecto Años Vista era que aquella gente, o sea, pudiera en un momento dejar de depender de la corona de España. ¿Sabes? Como una pseudo-independencia mental, pero que fueran paso a paso gradualmente y más sabiendo lo que se nos venía encima. ¿Sabes? Como, o sea, las guerras que teníamos en Europa y concretamente los españoles contra el puto mundo entero. ¿Sabes? Entonces, claro,
La idea era un poco esa. Podríamos hablar, no sé, a ver si es que las reformas borbónicas, o sea, un poco asientan, por ejemplo, ejércitos regulares, ¿vale? Porque los ingleses, o sea, querían invadir a toda costa las Américas, usurparlas, ¿vale? Pero no usurpárselas a los españoles, porque las hubieran descubierto, sino usurpárselas a sus habitantes. Ya vimos lo que hicieron de Mesoamérica para arriba, ¿sabes? Y cómo están de Mesoamérica para abajo, ¿sabes? O sea, que aquí cuando se habla de genocidios y se habla de cosas de estas, esto fueron otros. Como bien dice Matías, tampoco son pertenecientes a la cultura occidental, porque por occidental se entiende la herencia grecolatina. Y los ingleses no son grecolatinos, los alemanes no son grecolatinos, los holandeses no son grecolatinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? De hecho, una de las mayores inquietas que tienen, por ejemplo, los alemanes es que como nunca tuvieron un Homero o tuvieron un tal, porque eran bárbaros, ¿vale? Básicamente que sacrificaban a otros congéneres y tal y cual, cuando en el tiempo de los romanos, pues quieren destruir todo lo que sea grecolatino, ¿sabes? Les parece mal. Bueno, tal, aportes y tal, claro, sin duda hubo, claro, como por ejemplo ha dicho bien Matías, la patata, que solucionó muchas hambrunas y bastantes cosas, pero incluso médicos, o sea, la botánica que había en las Américas no era la que había aquí. Y principios activos, joder, el tabaco, sin ir más lejos. Pero ya no te voy a hablar del tabaco como droga lúdica, sino que la nicotina es un insecticida, ¿sabes? De hecho, el problema que ha habido recientemente con las abejas es porque hay unas sustancias que se llaman neonicotinoides, ¿vale? Que las afecta como si fuera la nicotina, las atontece y como no pueden volver a de donde salieron, se mueren. Se aportaron muchas cosas, sí. Pero como bien ha dicho Matías, o sea, es que siempre se tiende a pensar, y en base a leyendas negras y concretamente a las formas de pensamiento protestante, que cuando el conquistador llega, conquista y se acabó. Y no es tan así. O sea, aquí nosotros, aquí estuvieron los romanos y del mismo modo que nos aportaron una lengua franca o nos aportaron unos códices legales o nos aportaron tal, también recibieron aportes de la Iberia, luego Hispania, de aquellos tiempos, pero es que con los musulmanes también, ¿sabes? Pero es que, claro, cuando llegamos allí, pues los intercambios son mutuos, o sea, no es porque el conquistador llegue, lo aporta todo, ¿sabes? Porque como ya te he dicho antes, o sea, vamos a ver, una civilización que, me da igual la que sea, pero que es capaz de hacer ornatos de oro, joder, la puedes poner a fabricar acero perfectamente. Le puedes enseñar los secretos del acero y que construya con acero. Tanto es así que a día de hoy en Hispanoamérica se construye con acero. Claro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los intercambios fueron muchos, como para enumerarlos, pero siempre fueron, o sea, no fueron unidireccionales, fueron bidireccionales. O sea, de un lado a otro, de un lado a otro, claro. Bueno, llegando casi al final de esta historia, hablemos de la reforma borbónica, de los virreinatos tardíos, ¿no? Del virreinato del Río de la Plata y las independencias, o las llamadas independencias. Matías. Bueno, a ver, yo tengo una postura muy crítica tanto de las reformas borbónicas como de las independencias, aunque aclaro, yo soy republicano, pero, a ver, es muy interesante el concepto que dice Javier de que es cierto, pasa que en España hubo un cambio de dinastía, no era lo mismo la dinastía Habsburgo que la dinastía borbónica. Con la dinastía Habsburgo existía la cuestión de, bueno, llegar a un punto de retirarse de América, porque ellos tenían el concepto jurídico de cuando un pueblo esté plenamente cristianizado y cristianizado como católico y demás, llega un punto que adquiere su madurez
para ser independiente. Y de hecho, durante el régimen de los Habsburgo, de los Austrias, América Española era independiente de facto. ¿Por qué? Porque tenía mercados internos, tenía muy buenas conexiones entre el Río de la Plata, el Perú, la Nueva Granada, las Antillas y la Nueva España o México, sino que además comerciaban libremente con cualquier otra potencia. O sea, es decir, tenías las dos condiciones de un país independiente. Mercado interno, coherencia geopolítica y mercados externos. Los Borbones sí empiezan a tratar a las Américas como colonias. Primero, porque tienen una política muy centralista desde Madrid, que es calcada de la de Francia, país históricamente centralista. Segundo, terminan dividiendo virreinatos de una forma muy incoherente. O sea, porque terminan rompiendo vínculos históricos que, por ejemplo, el Río de la Plata tiene con el Perú. Ya ni hablemos del Río de la Plata, porque nosotros en el Río de la Plata éramos peruanos, propiamente hablando. Y de hecho, uno de nuestros próceres, Artigas, era peruano, porque cuando nació todavía existía el virreinato del Perú, y era parte del virreinato del Perú. Sino, por ejemplo, la actual balcanización entre Bolivia y Perú. O sea, un habitante de La Paz que tenía todo en común con un habitante de Puno de Cusco, estaba muy incomunicado. A su vez, la disgregación de dos grandes virreinatos, con coherencia geopolítica y muy interconectados, y la centralización lleva a que los Borbones digan, bueno, este virreinato tiene que producir esto, este virreinato aquello y este lo otro. ¿Qué es lo que pasa? Esos virreinatos empiezan a ser dependientes de uno o dos productos de exportación que tenían que venderlo a España, sí o sí, que después España lo vendía a Gran Bretaña. Y por otra parte, al empezar a desmantelar sus tejidos preindustriales, terminan comprándole a Inglaterra a un precio ya de por sí caro, lo que se podía producir en América, y por otra parte, por el monopolio español, lo pagaban más caro. O sea, España compraba ese producto industrializado a Inglaterra y España lo revendía acá, que era económicamente era irracional. O sea, vos perdiste tu mercado interno y tu autonomía comercial. Eso ya implica que sos colonia y no un reino o tenés el estatuto de reino. Eso terminó generando el nacionalismo criollo, eso terminó generando también complicidad entre criollos e ingleses. Bueno, no hay que olvidarse, la independencia tampoco es un proceso homogéneo. Es evidente que los británicos tuvieron injerencia en la independencia. Y diría yo, sobre todo, en la posindependencia, cuando incluso ya la balcanización que habían hecho los Borbones se terminan dando en repúblicas irrisorias, que existen límites que no son tales, o que no hay fundamento para decir que haya una frontera entre Argentina y Uruguay, o entre Argentina y Paraguay, o entre Perú y Bolivia, o entre Argentina, Perú y Bolivia, que son regiones muy interconectadas. Y así podemos dar el ejemplo del resto de América. Para mí las reformas borbónicas fueron el punto de partida a la disgregación que aún hoy todavía padecemos. Perón había dicho, el 2000 nos encontrará unidos o dominados, y nos encontró separados y dominados. Sí, o sea, estoy de acuerdo con Matías. O sea, es que la historia no tiene más vuelta de hoja. Yo añadiría también a lo mejor cosas que no quiero justificar con ello lo injustificable, pero no hay que olvidarse del papel que, por ejemplo, juega la masonería en todo esto, ¿sabes? Con los nacionalismos criollos, tal y cual. O sea, y podemos hablar de Bolívar y de San Martín y de O'Higgins, las logias Lautaro.
claro, bonito nombre, ¿sabes? Porque claro, o sea, lo que pretende, lo que pretendían este tipo de personas, pues era, pues eso, volver a sociedades precristianas, ¿vale? Porque tienen un problema con el cristianismo y entonces, pues, volver a las sociedades precristianas. La cuestión es que cuando se produce esta balcanización en base a los Borbones, que son un cáncer, siempre han sido un cáncer y lo van a ser. O sea, de hecho, la última que nos hizo el último Borbón fue la pérdida del Sáhara español, o sea, no te cuento más. Por eso yo siempre digo que ser republicano no implica ser de izquierda. No, claro, sí, No somos una monarquía borbónica en particular. claro, si tú a mí hoy me preguntas si soy monárquico, pues te diría que no, porque en la casa de los Borbones pues somos una mierda. Ahora, si estuvieran los Trastámara, o sea, como Isabel la Católica y Fernando de Aragón, que fueron dos buenos reyes, no solo para Ahí España, discutimos. pues Ahí claro, le pues discutimos. ahí tendríamos más tal, aunque seguiría sin ser monárquico, porque yo es que eso todavía no lo entendía muy bien. La cuestión es eso, ¿sabes? O sea, lo que hablábamos de cuando se produce esta balcanización y tal, y ya empieza pues, todo el mundo a pegarle bocados a tal, España forma un contingente de 20.000 hombres para sofocar aquellas rebeliones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que Riego, ¿no? Con la revolución que le dijeron la gloriosa, lo que hace es que en vez de partir a las Américas, coge a esos 20.000 hombres y da un golpe de Estado. ¿Sabes? Así de fácil, ¿pero por qué? Porque Riego era masón y estaba, o sea, a ver, los masones juran obediencia a la logia, no al Estado, no al rey, no al papa, no a nadie, a la logia. Entonces, claro, ya empezando por ahí, pues tenemos un problema. Entonces, claro, vino muy bien todo aquello, ¿no? O sea, claro, nosotros, ingleses masones, franceses masones, fomentamos aquí esta mierda, que se maten entre ellos, y luego los masones de Europa, pues que en lugar de acudir en ayuda, pues que no se acuda. Entonces les salió redondo y cojonudo. Y esto luego genera el problema de las independencias, ¿vale? Ya las naciones independientes, por llamarlo de alguna manera, pues como has dicho tú, o sea, resulta un tanto estúpido, o sea, que, o sea, ¿por qué este que está aquí hay una frontera artificial y este que está aquí ahora son diferentes cuando nunca lo han sido? Pues eso. No, Las pero no nuevas... por eso. A veces te pasa, acá en América pasa que en tu familia vos tenés un pasaporte y después tenés un primo, un tío, que tiene un pasaporte distinto. Claro. Vos a veces sos extranjero, a veces él, y después las costumbres son las mismas. Y vos decís, y al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia real? Pues yo Claro, entiendo una diferencia entre un español y un alemán. claro, Sí. claro. Hablando de las guerras de independencia en América. Déjame un segundo que acabe porque si no se me olvida. Sí. Estas naciones artificiales, ¿no? Creadas a posteriori, ya nacen con una deuda a la corona inglesa que llega a día de hoy, ¿eh? O sea, es una deuda impagable que jamás se va a poder pagar y que se está arrastrando desde entonces. Y ya, solo era eso lo que quería decir. Perfecto. No, te iba a preguntar que, hablando de las guerras de la independencia, ¿cuál era el contexto político que se vivía en España en ese momento? Bueno, en España, o sea, bueno, o sea, es que podemos hablar de la ocupación francesa, podemos hablar de las guerras civiles, podemos hablar de un montón de cosas. O sea, vamos, de hecho, lo que he dicho la masonería viene muy a tenor de que la masonería siempre ha sido anticatólica y España siempre ha sido católica. Entonces aquí no había masonería hasta que Bonaparte, me da igual el uno que el otro, o sea, el clan Bonaparte instituye logias, concretamente Pepe Botella, en Cádiz, ¿vale? Y a partir de ahí, pues se generan un montón de guerras intersticias y un montón de historias. Claro, aquí en España, pues eso, primero, nos tuvimos que sacudir el yugo de los franceses, que también, ¿sabes? Además, porque el gobierno, como de costumbre, en España dejó vendida la población. O sea, de hecho, todo el mundo sabe,
o todo el mundo cree saber, que la independencia o la guerra de independencia de contra los franceses es un edicto que se promulga en Móstoles, que se extiende por España y tal, pero es la población, no es el gobierno. El gobierno ya había vendido a España. Además, la había vendido realmente, por dinero, ¿sabes? A los franceses. O sea, es tremendo. Entonces, bueno, pues nos los tuvimos que sacar. Luego se producen las independencias. La masonería por medio, se produce el golpe de Riego. Vamos, de hecho, el himno de la Segunda República Española es el himno de Riego. El en honor a este traidor a la patria y masón, pirulero. Y eso es la coyuntura que viene en España. O sea, en guerra, miseria, destrucción y luchas intersticias por intereses metafísicos que trascendían lo político. Así Y bueno, en ese contexto, ¿quiénes pelearon la guerra de la independencia del bando realista? Porque España venía de una guerra de liberación, una guerra civil. Matías. A ver, la guerra de independencia hispanoamericana, yo no la titulo como una guerra internacional, sino como una guerra civil, que es lo que realmente fue. Y donde los bandos tampoco eran muy homogéneos. Porque, por ejemplo, en las guerras de independencia, vos tenías una figura como Artigas, que era una figura popular, católica, hispana, que quería sí independencia de España, pero no quería someterse a alguien que no fuese la voluntad propiamente de los pueblos. Yo de la independencia, Artigas es un caudillo que rescato. Equivocado o no, eso lo dejamos a otro juicio. En un primer momento, de hecho, las independencias fueron de las élites de las élites, porque y no tuvieron respaldo popular. Y esto te lo dice alguien que es de izquierda y es latinoamericanista, como Abelardo Ramos, que me parece un autor honorabilísimo, a pesar de no compartir sus posiciones ideológicas, pero que lo sella con una gran verdad para la Argentina, que dice, él dice, somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Él incluye a Brasil, incluye a Haití, pero bueno, de todas maneras, cuando uno hace una evaluación y dice, bueno, ¿qué teníamos? ¿Qué tenemos? Se terminó por desmembrar geopolíticamente Hispanoamérica, lo que le dio una desventaja enorme frente al Imperio Británico y al Imperio Norteamericano que estaba empezando a nacer y que de hecho fueron nuestros mayores verdugos. De todos los países nacieron endeudados con el Imperio Británico o en una situación de debilidad frente a los Estados Unidos, que empezó a avasallar todo. Por otra parte, en el bando realista hubieron indios, mestizos, negros y criollos, y en el bando independentista también hubo indios, negros, mestizos y criollos. No hubo ejércitos extranjeros peleando, y lo más parecido a un ejército extranjero fue una división de voluntarios británicos que peleó con Bolívar, que es un dato a tomar en cuenta. Después, muchos independentistas empiezan a decir, si no hicimos las cosas mal, Bolívar es uno de ellos. Bolívar dice, hemos arado en el mar, rompimos todo, pretendiendo hacer mejor las cosas, terminamos rompiendo todo, y Bolívar empieza a tener una visión muy pesimista y empieza a tener también una visión muy antimasónica, o empieza a darse cuenta que jugó para intereses que no eran los de él siquiera. O sea, es muy complejo el proceso de independencia, no es para idealizar ningún bando, sino es para ver, bueno, qué nos salió mal. O sea, para que en 200 años nunca, en líneas generales, Hispanoamérica haya vuelto a tener el apogeo que ha sabido conseguir. Javier. Sí, mira, antes se me ha olvidado decir la coyuntura española, o sea, cuando tal, también estábamos librando la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿eh?
Para la batalla de Pensacola y tal y cual, o sea, los soldados que independizaron Estados Unidos fueron los españoles. Sí, verán muchas películas que son un general francés y tal y cual, pero fueron los españoles los que se batieron el cobre con los ingleses, ¿vale? Para las independencias, o la independencia de Estados Unidos. Un dato muy interesante, a tenor de lo que dice Matías, con lo que estoy también de acuerdo, es que, por ejemplo, los fusileros de Bolívar iban engrilletados. O sea, encadenados, ¿sabes? Porque Bolívar hacía lo que Lautaro, ¿sabes? Iba pasando por poblaciones, venga, a la fila, y si no, pues te ajusticiamos aquí mismo, ¿sabes? Y así, sí, generalmente al pueblo, el pueblo tenía un sentido de pertenencia, ¿no? Por así decirlo, por dividirlo en realistas, independentistas o tal o cual, sí que tenía cierto sentimiento de pertenencia a algo más trascendente que la gerencia propia, ¿no? Del momento, ¿sabes? Pero claro, como también bien ha dicho Matías, no se puede hablar de una homogeneidad en bandos y sobre todo porque la fractura social que se produce, o sea, lo que provoca es una guerra civil terrible, o sea, pero terrible, ¿eh? O sea, las independencias americanas solo se pueden examinar desde la óptica de la guerra civil. Perfecto. Sí, Bueno, sí, fue. llevamos casi un poquito más de una hora. Hoy hacemos un programa corto. Así que para cerrar, la hispanidad hoy, ¿qué significa para ustedes? Empezando por Matías. Bueno, la hispanidad hoy implica un sentimiento de pertenencia común o una unidad de destino en lo universal, en particular Hispanoamérica. Lo correcto, hoy es una región trágicamente de nuevo muy dividida. Lo correcto sería empezar a ver nuevas estrategias. Pretender volver al imperio español es algo de... a mi modo de ver, es algo particularmente delirante. Lo que se terminó, no va a volver. Como no va a volver el imperio romano, no va a volver el imperio japonés y así con otros imperios. De todas maneras, sí, desde lo geopolítico se debería aspirar a encarar una estrategia común en carácter económico, político, militar, en rescatar valores culturales de carácter universal, ya sean el español como lengua franca, que de vuelta yo no contrapongo hispanidad a indianidad, o sea, porque hablar de hispanidad americana es hablar de un sincretismo. Pretender enfrentar lo español y lo indígena como lo bueno y lo malo, según qué óptica, es algo ridículo. De todas maneras, sí, volver sí a valores, a estrategias comunes, a un sentimiento de hermandad y pertenencia común que está, que se siente, que es general, pero no se manifiesta políticamente. Y de ahí, bueno, que Hispanoamérica siempre política y económicamente viva de fracaso en fracaso. Lo que sí... también, y esto genera una nueva fricción en España. ¿Cuál es el destino de España también? Yo el otro día escuchaba un español conservador, se llama Prada de apellido, no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo de él en particular, porque decía, el destino de España no está en Europa ni en la OTAN, está en América. Y el destino de Hispanoamérica no está en Estados Unidos, en China, en Gran Bretaña, en Rusia, está dentro de Hispanoamérica. Y para cerrar diría, bueno, hay que cambiar la noción de patriotismo en pos de una patria grande, que es lo que de verdad tiene sentido geopolítico, porque si no estamos, como decía Belardo Ramos, mapas con banderas y fronteras bien coloreadas, pero que terminan siendo países que son monoproductores y monodependientes de una sola potencia. En resumen, países que terminan fracasando.
porque no tiene la planificación ni económica, ni estatal, ni militar o geopolítica coherente. Javier. Pues estoy bastante de acuerdo. Sí, vamos, lo primero es que habría que decir que la hispanidad es todo lo que hemos venido hablando. O sea, es una lengua común, es un sistema de creencias, es una forma de pensamiento. Yo, por ejemplo, diría a esto, por complementar lo que ha dicho Matías, se puede ser indio y se puede ser hispano. No es incompatible, ¿eh? O sea, uno puede, claro, o sea, y yo, o sea, si aquí, yo como español soy bastardo y mestizo, o sea, no hay más cojones, ¿sabes? Por ejemplo, siempre que se habla de hispanidad nos ceñimos, quizás también por cuestiones también políticas, a lo estrictamente hispano de Hispania o hispano de Hispanoamérica. Pero se me ocurre que en Guinea son tan españoles como aquí, y que en el Sáhara son tan españoles como aquí, y que en Filipinas son tan españoles como aquí. De hecho, el tágalo, o sea, el idioma filipino, o sea, cuando tú le quieres preguntar a alguien cómo está, se le pregunta cómo está, ¿sabes? Cuentan 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, o sea, ¿cuál es el destino de España? Pues yo qué sé, ¿sabes? Sobrevivir, que es lo que hemos hecho siempre. Pero sí que es cierto que en lo geopolítico debería de haber una unificación de criterios, no digo, como bien ha dicho Martín, o sea, volver al Imperio Español, o sea, eso es una fantasía y una entelequia, ¿sabes? Está bien recordar la historia, está bien analizarla para ver errores que se han cometido, ¿sabes? Porque claro, a toro pasado todo es mejorable, pero había que estar ahí en el cronotopo a ver cómo hacíamos las cosas. Claro, entonces, volver a lo anterior, pues es un poco estúpido, pero sí que habría que aunar ciertos criterios, porque es que tú fíjate, la potencia que tiene Hispanoamérica, la potencia que tiene la propia España, o sea, que todavía, o sea, llevan siglos queriendo destruirla y no han podido, ¿sabes? La potencia que puede tener esa unidad de criterios en el papel mundial, o sea, dentro del orden mundial, y no me estoy refiriendo a la conspiranoia, ¿no? O sea, sino dentro del orden mundial, o sea, hay un bloque claramente diferenciado que es el hispano. O sea, el hispano como hispanoamericano, tal y cual. O sea, porque sí, siempre se habla de China y de Estados Unidos, y a veces Rusia. Pero claro, o sea, es que nosotros, digamos que somos granero del mundo y aportamos cerebros y tecnologías y tal y cual. Pues bueno, los otros son, como se ha dicho en alguna ocasión, imperios depredadores. O sea, son gente que está a la rapiña, que no construyen, que solo roban. Entonces, sería bueno para nosotros esa unificación de criterios. Ahora bien, si tienes unas castas políticas tan corruptas como en España y que están sirviendo a intereses que son ajenos a los españoles, pues va a ser difícil. Pero como siempre, o sea, como decía Ibsen, ¿sabes? Las montañas, ¿sabes? Se unen por la base, siempre por la base. Entonces, depositar fe en los políticos, pues me parece un poco también estúpido a la hora de acometer este término, ¿no? Sino que sería más bien una cosa que si tuviera que surgir, surgiera de las poblaciones, de las propias poblaciones, no de sus mandatarios, claro. Que los mandatarios fueran el reflejo de las poblaciones y no al revés. Que al final las poblaciones acaban siendo reflejo de sus mandatarios. O sea, cuando tú tienes un mangui en el gobierno, pues tú que eres pobre, pues ya está, pues no hay más. Perfecto. Yo voy a cerrar con una pequeña reflexión. La patria no es el suelo que pisamos, somos los que pisamos el suelo. Y nuestra patria va desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego y desde los Pirineos hasta Filipinas. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Y bueno, los esperamos el próximo viernes con un nuevo programa. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a todos los que nos han visto, y muchísimas gracias Nicolás y Javier, como siempre ha sido un gusto.
Hombre, ya te digo, Matías, siempre es un placer venir por aquí a darle a la húmeda. Muchas gracias a la concurrencia, porque sin ellos no soy nadie.